a Dios. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Soberano quiere decir es una persona que ejerce en una colectividad la soberanía o autoridad de gobierno. Cuando decimos Dios es soberano es que no hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más poderoso que Dios, ¿verdad? Pero desgraciadamente nosotros los seres humanos muchas veces nos sentimos más que Dios. ¿Por qué? Porque un ejemplo, cuando la palabra nos dice que perdonemos, nosotros nos negamos a perdonar. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos responde con lo que le estamos pidiendo, nos enojamos con Dios. Y no es necesario que usted le diga a Dios, estoy enojado contigo. Simple y sencillamente nos damos cuenta cuando nosotros con nuestra misma actitud se lo hacemos ver a Dios. Entonces el tema es cuando cuestionas a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gusta hacer lo que Dios manda. De esa manera estamos cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque no me estoy sometiendo a lo que Él dice, sino que me molesto porque Dios no se somete a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces de esa manera es cuando nosotros cuestionamos a Dios. Aquí es bien importante que nosotros entendamos que cuando nos sometemos a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenece. No sé si eso no se ha entendido. Nuestra vida ya no nos pertenece, ya le pertenece a Dios y Él va a obrar conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Entonces, ¿por qué muchas veces, hay gente que se desanima, hay gente que deja de venir, hay gente que deja de orar, hay gente que deja de leer la Biblia? ¿Por qué? Porque se molesta en contra de Dios, porque dices que Dios no me responde. Pero no es que Dios no te responda, sino que primeramente Él conoce tu corazón. Él sabe cuando de verdad tú le estás buscando o cuando tú no solamente vienes a la iglesia o te acercas a Él para pedir. Miren, yo ya les he dicho muchas veces que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Él, imagínense, Él entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, para darnos el regalo de la salvación. Eso es lo más importante. Tu premio no está aquí, tu premio está en el cielo. Amén. El regalo de la salvación. Imagínate, te está salvando del pecado y de la condenación eterna. Ya lo demás es secundario. Si Él nos quiere dar, adelante, gloria a Dios. Si no nos quiere dar, yo no puedo cuestionar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo entiendo los atributos de Dios, atributo de Dios son cualidades de Dios. Cuando yo entiendo que Dios es fiel, yo tengo que esforzarme por serle fiel a Dios, porque Él me va a cumplir con lo que Él me está prometiendo. Si Él me está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo, no se puede comprar con absolutamente nada. Entonces, yo no puedo estar cuestionando a Dios. Lo que yo tengo que hacer es ser fiel a Dios y, dice la palabra, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Primeramente yo le tengo que ser fiel a Dios. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas como iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es todo creyente que ya ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Muchas veces la iglesia está dormida. Y no dormida en el sentido literal de que esté durmiendo y que por eso no vienen al culto, no. Sino que está dormida, ¿por qué? Porque muchas veces está buscando cosas. Su mirada las está poniendo en otras cosas más que en las cosas espirituales. ¿Cómo me doy cuenta que yo vivo para Dios? En la misma palabra nos lo dice en el fruto del Espíritu Santo. La paz, el gozo, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor. Ahí me doy cuenta del fruto del Espíritu. Porque nos lo dice la palabra, no porque lo diga yo, lo dice la palabra. Entonces, miren, si nosotros hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, pues sigámoslo al 100%.
No seamos cristianos tibios. Seamos cristianos 100% entregados a Dios. Que el fuego del Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Amén. Entonces, imagínense cuestionar a Dios. ¿No? Dirá la vasija al barro, ¿por qué me hiciste así? No, nosotros no podemos cuestionar a Dios porque Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe de qué manera tú vas a llegar sinceramente a los pies de Cristo, que a lo mejor nada más conoces, has escuchado, pero no te has entregado al 100%. Pero mira, ¿para qué te esperas? ¿A tocar fondo? ¿A perder algo para que tú te puedas acercar a Dios? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios es sobrenatural, que Dios es el eterno y que Él ha existido por los siglos de los siglos. Amén. A Dios nadie lo creó, porque si Él fuera un ser creado, entonces no fuera Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Amén. Miren, vamos al libro de Isaías, capítulo 45, versículos del 9 al 12. Isaías 45. Del 9 al 12. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Amén. Aquí el profeta Isaías está hablando acerca de quién va a cuestionar a Dios. Como dice aquí, ¿verdad? Dice, ay del que pleitea con su hacedor. O sea, del decirle a Dios, ¿por qué haces las cosas de esta manera? ¿Por qué lo haces así? ¿O por qué me pasa a mí? ¿Por qué cuando yo me acerco a Dios me pasan tantas cosas? ¿Por qué? Porque Él te está formando y tú debes de entender esa parte de que Él te está formando y Él sabe, Él es sabio y sabe de qué manera tú tienes que ser cambiado y transformado. Por eso es de que nosotros no podemos cuestionarlo en lo que Él hace. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Un tiesto es una pieza rota de la alfarería. Es como por decir una maceta, ¿no? Un macetero se rompe y las partes que se quedan de esa maceta, ese es el tiesto. Entonces, dice, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá al barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y formador y su formador. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ella es la nación de Israel, es la nación de Dios. Nosotros al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido injertados a ese pueblo, somos adoptados. No somos judíos, no somos israelitas, somos gentiles, somos gente adoptada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, la salvación viene de los judíos. Jesucristo era un hombre judío. Entonces después dice en el versículo 12, miren, para que quede claro, dice, yo hice la tierra. Aquí nos está diciendo el Señor, yo hice la tierra. Entonces imagínense, ¿qué le podemos cuestionar a Dios? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Aquí a todo su ejército mandé se refiere a todas las estrellas, las galaxias, los planetas, todo lo que hay en el universo. Imagínense nosotros qué somos para Dios. Somos polvo. Pero muchas veces el ser humano
la soberbia y el orgullo hace que se vanaglorie, que se exalte a sí mismo. Por eso, del único en el que nos podemos humillar es en Él. Amén. Entonces Él aquí dice, pues ¿quién le va a reclamar al hacedor? ¿Quién le va a decir, no hagas así las cosas? Cuando Él sabe por qué hace las cosas. Nada más que a veces nosotros no lo entendemos y cuestionamos a Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos a ese Dios grande y poderoso, ese Dios infinito. Amén. Amén. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 55, del 8 al 11. 55 del 8 al 11. Isaías 55 del 8 al 11. Amén. Amén. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces miren, aquí nos dice el Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Imagínense, por decir una escena, ¿no? Por decir, ustedes simple y sencillamente ven el frente de la mesa, ven la mezcladora y esa parte, ¿verdad? Pero Dios ve toda la escena completa, el cuadro completo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces, si nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, pues cuando nos damos cuenta que necesitamos a Dios y venimos a Él y le entregamos nuestra vida, es porque nuestra vida estaba hecha un completo desorden. Entonces, ¿qué es lo que Dios comienza a hacer? Dios comienza a poner un orden en nuestra vida, primeramente porque Dios es un Dios de orden. Si ustedes se dan cuenta, desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Él comienza con la creación, Él dice que la tierra estaba desordenada. ¿Y qué es lo que Él primero empieza a hacer? A poner todo en orden. Eso es lo que nosotros debemos de dejar de hacer, que Dios empiece a poner orden en nuestra vida. Va a haber cosas que no las vamos a entender, pero Él te dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nuestra mente es demasiado limitada para la mente infinita de Dios. Entonces Él va a empezar a poner en orden todo en nuestra vida y va a empezar a quitar cosas que nos hacen daño. Pero muchas veces nosotros nos queremos aferrar a esas cosas que nos dañan. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. No tratemos de esforzarnos por entender la mente de Dios, porque vamos a terminar locos. Amén. Entonces Él te dice, ¿no? Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Sale? Entonces Él todo lo hace, acuérdense, con un propósito. Todo en general. Entonces dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esta palabra Dios te está diciendo que no te esfuerces por comprender los designios que Él está haciendo. Tú simple y sencillamente sé obediente a su palabra y confía en Él. Porque si tú te estás acercando a Dios es porque tú tienes fe. Amén. Y con fe, la fe es lo que mueve la mano de Dios. ¿Sale? Entonces, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense, este versículo 10. Aquí te está explicando que Él todo lo hace con un propósito. ¿Por qué? Porque dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. La lluvia desciende de los cielos y ¿qué hace? Dice, sino que riega la tierra y la hace germinar, la hace producir a la tierra. Por eso es la lluvia, para producir. Entonces dice,
y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí debemos de entender que Él todo lo hace con un propósito, nada va a quedar en nada de lo que proviene de Dios. Después en el versículo 11 te dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Aquí que estamos diciendo nosotros, nuestra fe ¿cómo crece? Por medio de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él cuando da una palabra, dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz. La palabra tiene vida y va a haber un efecto en tu vida cuando tú practicas la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Vacío significa sin provecho. Entonces Él dice, no volverá a mí vacía. O sea, tú no te preocupes por tu familia que no quiere acercarse a Dios. Tú habla la palabra y la palabra no volverá a ti, no volverá a Él vacía, sino que va a ser un efecto, porque la palabra es una semilla. La palabra queda sembrada en el corazón de las personas y tarde o temprano va a dar fruto, porque dice Él, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que va a volver con un propósito. Imagínate, acuérdate de tu vida cómo estaba antes de conocer a Dios, y cuando alguien te compartió la palabra, hizo un efecto en tu vida. A lo mejor no lo hizo luego, en el momento, pero pasó el tiempo y esa palabra se quedó sembrada en tu corazón y ha dado fruto. Amén. Así con tu familia va a suceder. Simple y sencillamente tú no dejes de hablar palabra de Dios. Amén. Y luego dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, aquí este versículo nos habla de que confiemos en Él. Primero que nada no lo podemos cuestionar. Él sabe lo que está haciendo. Amén. Él sabe la prueba por la cual estás pasando, pero esa prueba es para un propósito, para que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Porque si no es así, imagínate, si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, jamás vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios, porque lo quiero hacer a mi modo. ¿Vale? Entonces tú no te desanimes, tú simple y sencillamente confía en Dios. Amén. ¿Por qué? Si ustedes han leído el libro de Job completo, ustedes se dan cuenta de su vida de Job. Él perdió absolutamente todo. Él era una persona próspera y perdió todo. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en los zapatos de Job? Tan solo imagínate que se te murieran 10 hijos. De la noche a la mañana, en un día, ¡pum!, fallecieron tus 10 hijos. Tan solo con eso. Y después no solo le sucedió eso, perdió su salud, lo abandona la mujer, lo maldice todavía. Después llegan 3 amigos para darle ánimos, pero en cuanto lo vieron cómo estaba, se pusieron a llorar con él y lo empezaron a juzgar. Empezaron a decir, pídele perdón a Dios porque algo estás haciendo mal. Y déjame te digo una cosa, nosotros no sabemos los planes de Dios, por eso no podemos cuestionar a Dios. Al final, pues imagínense la vida de Job, a lo mejor él sí cuestionó a Dios. A lo mejor él sí dijo, ¿por qué me pasa esto? Porque la palabra dice que él era un varón perfecto y recto delante de Dios. Que de estos varones yo creo que hay muy pocos, y mujeres también. Entonces imagínense, miren, vamos a ir al libro de Job, capítulo 38, versículos del 1 al 11. Job 38, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Hasta ahí, porque todo el capítulo 38 y 39, Dios le da una regañada a Job de aquellas. Imagínate eso por lo cual nosotros cuestionamos a Dios y Dios se nos apareciera y te empezara a decir, a ver, ven, bájate tus pantalones porque ahorita yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Porque eso fue lo que hizo con Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjense, Dios lo conocía a Job y lo conocía bien, así como nos conoce a cada uno de nosotros. Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Ya vieron? ¿Quién oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando en el capítulo 1 de Job dice que él era un varón perfecto y recto delante de Dios. Pero para él es un hombre sin sabiduría. Por eso les digo, nosotros no podemos cuestionar en absolutamente nada a Dios. Él sabe lo que hace y sabe cómo vamos a llegar a su presencia, porque nuestro anhelo es llegar con Él para estar con Él por toda la eternidad. Entonces Él le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Sale? Empieza a decirle a Job algo de la sabiduría de Dios nada más, por eso les dije hasta el versículo 11. Fíjense, a ver si nosotros podemos entender esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Para empezar, la edad, el tiempo. Nosotros ni siquiera todavía nacíamos. Cuando en el libro de Génesis Él dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:1. ¿Cómo le podemos contestar esta pregunta a Dios? No sabemos. Después Él dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cuánta gente se siente bien inteligente? Que sabe todo. Le hablas de un tema y lo sabe, le hablas de otro tema y lo sabe, le hablas de otra cosa y lo sabe, y él lo hace mejor que tú todavía. Entonces Él dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Aquí nos damos cuenta que nuestro planeta Tierra tiene medidas, ¿verdad? Y Él dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Cordel es una cuerda delgada. Imagínense, Él le puso medidas a la tierra, Él extendió sobre ella una cuerda delgada. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? La tierra tiene bases y nosotros no lo sabemos. Y luego dice, ¿o quién puso su piedra angular? La piedra principal. Dice, entonces después nos dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Ya vieron por qué el mar no se sale de donde está? Porque tiene puertas, a menos que Dios lo mande. Entonces dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Del hueco, ahí está, el mar está en un hueco y tiene puertas. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea,
le dice a Job, tú sabes todo eso para que me estés cuestionando. Pues no, hermanos, tan solo con esto, nosotros cómo nos podemos comparar con Dios, o cómo lo podemos cuestionar, o por qué le podemos decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo haces lo otro? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Entre más situaciones, más cosas pasen en tu vida, es porque Él está trabajando ahí contigo. Y no solo contigo, con tu familia. Porque es muy bonito recibir pura promesa y pura bendición. Va a venir algo grande sobre tu vida, pues ya lo sabemos. Yo ya lo sé. Porque me lo ha dicho la Biblia. Entonces, aquí el detalle es que nosotros muchas veces, les digo, cuestionamos a Dios cuando no obedecemos a su palabra, cuando no queremos hacer las cosas como Él nos dice. Cuando decimos, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a poner mi mejilla derecha cuando ya me golpearon la izquierda? ¿Por qué voy a ayudar al necesitado? ¿Por qué voy a ofrendar en la iglesia si solamente se hacen ricos los pastores? No, ahí de esa manera es cuando yo estoy cuestionando. Entonces, aquí lo importante es eso, que nosotros entendamos que el Señor tiene todo bajo control porque Él es un Dios soberano. Y Él puede hacer con su creación lo que a Él le plazca. Si Él dice, hoy ya termina tu vida, vámonos, ya es su decisión. Amén. Es su decisión y nosotros no podemos decirle por qué. Es doloroso, muchas cosas son dolorosas. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces tenemos que pasar esas cosas dolorosas, tal vez para limpiar nuestro corazón. ¿Hace cuánto tiempo que no lloras? ¿Hace cuánto tiempo que no te humillas delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no te has dado cuenta que tenemos un corazón endurecido? ¿Hace cuánto tiempo que solamente le hemos entregado a Dios nuestra vida de labios? Porque no hacemos lo que a Él le agrada. Entonces, todo eso es cuando nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Dios es amor, dice la palabra. Cuando tú le llamas la atención a tus hijos, es por amor. No porque quieras un mal para ellos. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Él nos llama la atención por amor. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos. Entonces, es importante que nosotros, les digo, obedezcamos la palabra de Dios, porque la obediencia es lo que trae la bendición. Amén. ¿Quieres ser bendecido? Obedece la palabra. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Escucha en tu casa alabanzas, lee la palabra, ora, asiste a los cultos, no faltes. Si tú ya viniste ahorita y vas a poner tu petición delante de Dios, sigue perseverando, sigues viniendo hasta que el Señor te conteste. Porque Él te va a contestar, pero ¿qué pasa? Vengo ahorita, ¿no? Y ya después ya no vengo hasta 15 días, 8 días. Y después vuelvo a venir, pero luego vuelvo a faltar y soy inconstante, soy una persona inconstante. Entonces, dice la palabra, habla de los inconstantes que son como las ondas del mar, que andan de un lado hacia otro. Entonces, miren, lo importante es que tú tomes una decisión y tú digas, yo me voy a ¿cómo se dice? O sea, a plantar bien en lo que es mi fe. ¿Por qué? Porque no sabemos el día que el Señor venga por su iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en la noche, no sabemos. Como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Entonces, miren, mientras estemos vivos, mientras estemos respirando, tenemos oportunidad de acercarnos a Dios. Lo bonito del cristianismo es que es una relación personal con Dios. Tú y Él. Nadie tiene por qué juzgarte ni señalarte, porque el único que lo puede hacer no lo hace. Él te está esperando. Y te está esperando con sus brazos abiertos porque Él te ama. Entonces, igual ustedes
sigan adelante, sigan con esa relación personal entre Dios y ustedes. Amén. 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 Vamos allá a Job capítulo 40, versículos del 1 al 5. Job capítulo 40, del 1 al 5. Amén. Vean lo que dice Job. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job, ¿qué hace? Reflexiona y se da cuenta que pues ya la regó. Al cuestionar a Job, entonces él, fíjense lo que le dice Dios primero, ¿no? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Omnipotente, otro atributo de Dios. El Todopoderoso, Él todo lo puede. Omnipotente quiere decir que Él todo lo puede. Entonces dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, ¿es sabio que tú cuestiones a Dios? No. Nosotros leemos la palabra, ¿para qué? Para ser sabios. Amén. Entonces, para empezar, pues no somos sabios cuando cuestionamos a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Yo por más que me esfuerzo y no avanzo. Sí, si tú te vieras con tus ojos espirituales, sí estás avanzando. Pero queremos ver para creer como Tomás. Y no, o sea, nosotros, acuérdense, debemos de tener abiertos nuestros ojos de la fe. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Entonces, aquí él le dice, ¿no? Es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, o sea, yo no soy absolutamente nada delante de ti. Dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No solamente Job cuestionó a Dios una vez, sino 2 veces. ¿Y nosotros cuántas veces hemos cuestionado a Dios? Entonces les digo, no es necesariamente que nosotros lo hablemos, sino con nuestras actitudes cuestionamos a Dios. Porque queremos hacer las cosas como nos place. No, pues hoy llego tarde al culto. Es más, hoy ni voy. Es más importante otras cosas que estar en la presencia de Dios. No es que nosotros seamos religiosos, no, pero tienes que estar fortalecido espiritualmente. Ya cuando tú logres andar así, sin leer la Biblia, sin acudir al culto y todo, y sigas teniendo una vida recta delante de Dios, pues entonces sí lo puedes hacer. Mientras no. Pero yo te aseguro que no se puede, porque necesito. ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Y cuántas veces comemos al día de nuestra comida espiritual, que es la palabra de Dios? ¿Sale? Entonces es necesario. ¿Quieres crecer? ¿Quieres recibir dones? ¿Quieres recibir revelaciones? ¿Quieres recibir tantas cosas que Dios te puede dar? Pues necesitas estar en su presencia. Los grandes hombres de Dios, los de la Biblia, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, pero ellos pasaban horas en la presencia de Dios. Lo podemos ver con Moisés. ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo en el monte Sinaí en la presencia de Dios? ¿Cuánto fue que al bajar su rostro resplandecía? Así pasa cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, hasta nuestro semblante cambia. Ya no estás de malas, no estás enojado, no estás triste, no estás deprimido, no tienes pensamientos negativos. Tú sabes que todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque tienes la confianza en Dios. Amén. Pero si yo no leo la Biblia, si me cuesta trabajo leer la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a fortalecerme si yo no leo la palabra de Dios?
si me da flojera? Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Y de esa manera el espíritu hace una transformación a tu vida. Amén. 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 Pero si yo no paso tiempo con Dios sinceramente, Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Ponme en los lugares que tú quieras, porque tú vas a poner palabra en mi boca para yo hablarle a la gente. Porque hay tanta necesidad. Y muchas veces no nos duele ver a esa gente necesitada. Nosotros como hijos de Dios tenemos que madurar lo más pronto posible. ¿Sale? Amén. Porque nosotros trabajamos para la obra individualmente. Somos un solo cuerpo, pero trabajamos para Dios individualmente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la presencia de Dios, nadie va a estar a nuestro alrededor. A mí no me va a decir Dios, ¿por qué no ganaste almas para...? Es que nadie me quiso acompañar a evangelizar. Es que nadie me acompañaba a esto. Es que... No, porque esto es individual. Amén. Nosotros tenemos responsabilidad con sus almas de enseñarles la palabra de Dios. Pero el obedecerla y el ponerla en práctica es de cada persona. Amén. Es de cada persona. ¿Por qué? El Señor va a demandar, entre más sepas, más te va a demandar, sí. Pero tú tienes que aprender para que tengas argumentos para ganar almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si no, ¿cómo? Amén. Bueno, miren, para terminar, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. Amén. 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 ¿Ya se durmieron? No Romanos 11 del 33 al 36. Dice así: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Aquí a esto que acabamos de leer se le llama una doxología. Hay algunas Biblias que dice doxología antes de leer esto. Doxología significa que es una oración de alabanza. Entonces aquí es una oración de alabanza que dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Fíjense bien, nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que buscar es la sabiduría, como lo hizo Salomón. Clamar a Dios por sabiduría. ¿Sale? Dame sabiduría, dame entendimiento para comprender tu palabra. ¿Sale? Pero dame la fortaleza y la sabiduría para ponerla por obra. Dame sabiduría. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando tú eres sabio, tú eres rico. Amén. Por eso el libro de Proverbios te dice que la sabiduría es más preciosa que el oro y que la plata. Nosotros tenemos que enseñarles primeramente a buscar sabiduría. Sabiduría que proviene de lo alto. Imagínense la mente de Dios, pensamientos de Dios en su mente. ¿Hasta dónde pueden llegar? Amén. Entonces dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando tú tienes sabiduría y ciencia de Dios, tú vas a subir a un escalón más, tú vas a subir espiritualmente más. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar sabiduría para que tú te guíes por tus caminos. Tú puedes poner un negocio, pero Dios te va a dar la sabiduría para que ese negocio prospere.
pero siempre y cuando tu vida la ofrezcas a Dios. Porque hay gente que sube y ¿qué pasa? Se olvida de Dios. Por eso Dios no nos da muchas veces. Porque si estando sin prosperidad como somos, ahora imagínense siendo prósperos. En lo material me refiero. Entonces dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Insondable es algo profundo, que no se puede alcanzar su fondo, que no puede ser conocido, comprendido por ser misterioso o difícil. O sea, aquí nos está diciendo que no vamos a poder entender la mente de Dios. Por eso dice, cuán insondables son sus juicios. Dios es justo. Dios nunca Dios va a hacer una injusticia en tu vida, nunca, porque Él es justo, pero muchas veces no vamos a entender esa justicia. ¿Por qué? Porque insondables son sus juicios, algo profundo, algo que no puede ser alcanzado. ¿Por qué? Porque no se puede alcanzar su fondo, que no puede ser conocido, comprendido por ser misterioso o difícil. Eso es insondable. Dice, e inescrutables sus caminos, inescrutable, que no puede ser averiguado o comprendido. Entonces no podemos comprender esto, dice, por inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Imagínense quién aconsejó a Dios para hacer toda su creación. Nadie, nos lo dice el libro de Génesis. Dios comenzó a crear todo por medio de su palabra. Hágase la luz, ¿sí o no? Descúbrase lo seco, y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares, ¿no? Él dijo que se haga, o sea, todo, de todos los árboles del fruto, o sea, Él todo lo hizo con su palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo hizo por medio de su palabra. Amén. Entonces después fíjense, en el versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36, aquí es, con este cerramos 36, ¿para qué? Para que antes de cuestionar a Dios lo pensemos dos veces. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú eres de Dios. Amén. Y Él sabe lo que hace contigo. Amén. Amén. Él sabe por qué quita, por qué da, por qué, cómo obra en tu vida. Él lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El apóstol Pablo termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Entonces, pase lo que pase en nuestra vida, dale la gloria a Dios. Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe por qué estás pasando por esa situación. Lo único que podemos hacer es decirle, Señor, me rindo a ti completamente. Porque tú sabes lo que haces en mi vida. Porque tú sabes lo que haces en mi familia. Yo muchas veces les digo, ustedes no le ayuden a Dios. Dejen que Dios trabaje en sus seres queridos. Yo creo que todos clamamos a Dios por nuestra familia. Entonces, miren, se tiene que entender esto. Nosotros para llegar a Dios, para llegar a Cristo, tuvimos que tocar fondo, ¿sale? Para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. La salvación es personal. Yo no puedo salvar a nadie, porque yo no soy Dios. Yo lo único que hago que es orar por mi familia. Cuando yo comienzo a orar por mi familia con fe, Dios empieza a obrar en mi familia. ¿Sale? Dios empieza a obrar con mi familia. Porque ya escuchó mis oraciones. Mi familia, desgraciadamente o afortunadamente, tienen que verse en una situación difícil para entender que Dios los está llamando. Porque si no, no se van a acercar. Entonces, ¿qué pasa? Llega muchas veces esa situación difícil en la familia y ya le quiero ayudar. Ya me pongo en el lugar de Dios. Porque no quiero que mi familiar sufra.
Porque no quiero que mi familiar llore. Porque no quiero que deje que Dios obre. Deje que Dios trabaje. Él ya escuchó sus oraciones. Entonces, si no quiere que a la persona, a su familiar, le pase algo, deje de orar por él. Ya no ore por él entonces. Porque el sufrimiento es lo que nos acerca a Dios. Porque imagínense, nosotros como cristianos, si ya no pasamos por situaciones difíciles, nos acomodamos. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, y hasta que otra vez vuelve el Señor ahí a presionarnos, otra vez ya estamos ahí. ¿Por qué creen que la palabra en Oseas dice: te llevaré al desierto para volverte a enamorar? ¿Por qué? ¿El desierto qué es? La prueba y la tribulación. Si nosotros caminamos por un desierto, ¿cómo vamos solos? Con hambre, con sed. Entonces Dios te dice: ya como que ya se me está alejando, ya se me está enfriando, entonces lo voy a llevar al desierto para que se vuelva a enamorar de mí, para que vuelva a ver la necesidad que tiene de mí. Entonces es lo que yo les digo: ustedes no le ayuden a Dios, ustedes mantengan avivada esa relación personal con Dios. Él sabe por qué está haciendo las cosas, y entre más grande sea la prueba, más grande es la bendición. Amén. Porque tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Crea la palabra, Salmo 91:14, ese salmo es muy bonito. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Tú vas a estar en lugares donde jamás te imaginaste estar. Vas a estar predicando la palabra por el amor que tú le tienes a Dios. Amén. Pero créelo. Al que cree verá la gloria de Dios. Amén. A lo mejor tú eres el puente de tu familia, tú háblale a tu familia, pero sobre todo háblale con tu testimonio. Sé sabio para aprender a ganarlos. No los juzgues, no los critiques. No seas religioso. Tú no les prohíbas nada, porque tú no eres Dios para estar prohibiendo las cosas. Tú no eres nadie para estar diciendo: esto no se hace, esto sí se hace. No, tú no eres, no te corresponde a ti. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Tú simple y sencillamente siembra la palabra, habla la palabra. No, pues que ya no tomas. No, es que ¿qué crees? Que conocí de Cristo y Él cambió mi vida. Él llenó mi corazón de su presencia y ya no necesito el alcohol. Que ya no fumas. Ya, gracias a Dios, gloria a Dios, dejé el cigarro. No, pues ya no hablas con groserías. No, es que el Señor ya cambió mi forma de hablar. Pero no, es que no debes de decir groserías. Es que no debes de tomar. Es que no debes de fumar. Es que no debes de vestirte así. No. Nosotros no somos religiosos. Amén. Amén. Imagínense si nosotros le hablamos así a la gente inconversa. Nunca los vamos a ganar. Nunca los vamos a ganar para Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sabios. Entonces, fíjense, entiéndase esto. Nosotros debemos de reflejar el amor de Dios, el amor de Cristo. Cuando a Jesús le llevaron la mujer adúltera, si Jesús le hubiera dicho: es que tú ya sabes que eso no se hace, que hubiera empezado a juzgarla y a regañarla, esta mujer ya no lo hubiera seguido. Si esta mujer, la del flujo de sangre que tocó su manto: ¿por qué me tocas? Pídele al Padre, pídele a Dios. Esta mujer ya no lo hubiera seguido. El leproso: si tú quieres me puedes limpiar. No, pues es que algo hiciste mal, por eso te dio la lepra. Has de estar en pecado, por eso te llenaste de lepra. Nunca los hubiera ganado. A Zaqueo, que se subió al árbol: pues tú eres un tranza. Baja, porque ahorita vamos a ir por el dinero que le has robado a toda la gente y se los vas a regresar. Imagínense lo que hubiera hecho Zaqueo.
Mateo, que también era un recaudador. Y él dice, ven y sígueme, pero primero devuelve el dinero, porque tú sabes que eso no está bien. Todo eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. La palabra por eso nos dice, medita la palabra, aprende de la palabra. ¿Cómo debemos de dirigirnos? ¿Qué es lo que estamos enseñando a la gente? Porque el Señor, eso es lo que nos va a demandar. ¿Cómo lo estás enseñando? Por eso les digo, es importante pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y nosotros hacer nuestra parte, tomar una decisión. ¿Quiero seguir a Cristo o no quiero seguir a Cristo? No puedo dejar el pecado. Señor, me humillo delante de ti y no puedo dejar este pecado. Señor, me humillo delante de ti, quiero que cambies mi corazón porque está sucio mi corazón. Tengo odio, tengo rencor, tengo resentimiento. Limpia mi corazón, porque la palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Si mi corazón está sucio, no va a ver a Dios. Por eso necesito un cambio y una transformación. Él nos da esa promesa, quitaré el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. Amén. El Señor ya vive dentro de nuestro corazón, pero debemos de dejarlo que Él trabaje, que Él obre. Dejar ir todo lo que nos hace mal. ¿Sale? Entonces, no debemos cuestionar a Dios. Él sabe lo que hace y nuestra vida no puede estar en mejores manos. ¿Sale? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias.